Hola genios, ¿tienen ganas de aprender? Bienvenidos a este su canal, el canal del profe Quique, y el día de hoy vamos a trabajar el tema de logaritmos, leyes y propiedades. Para empezar tenemos que el logaritmo de un número real positivo es el exponente al cual hay que elevar la base del logaritmo para obtener dicho número. Un logaritmo tiene tres partes. Esta parte de aquí se llama base. Lo que está acá, la letra A, sería el argumento. Y la letra C, el resultado, pues es el logaritmo. Algo que debemos tener en cuenta es que la base siempre debe ser mayor que 0, pero además debe ser diferente de 1. Y que lo que está dentro del logaritmo, es decir, el argumento, debe ser mayor que 0. Es decir, debe ser un número real positivo. Por eso acá se aclara que el logaritmo de un número real positivo. Debemos tener en cuenta que la logaritmación es la operación inversa a la potenciación. En la potenciación tenemos tres partes. Esta parte se llama base. Esta parte que se encuentra arriba se llama exponente. Y el resultado pues se llama potencia. La logaritmación y la potenciación son operaciones inversas. Uno en la logaritmación debe hallar es el número al que se debe elevar la base, en este caso la b, para que me dé el resultado a. Es decir, que en la logaritmación lo que se hace es hallar el exponente de la potencia. Por ejemplo, yo sé que 2 al cubo es una potencia que me está indicando que la base 2, es decir, la base b, se debe multiplicar 3 veces por sí mismo. Es decir, que 2 al cubo sería 2 por 2 por 2. 1, 2, 3. Eso es lo que significa ese exponente, el exponente 3. 2 por 2, 4 por 2, 8. Tenemos que 2 al cubo nos da 8. Ahora, como el logaritmo es la operación inversa a la potencia, si yo tengo logaritmo en base 2 de 8, lo que me están pidiendo es a qué número debo elevar yo la base 2, es decir, a qué número debo elevar ese 2 para que el resultado me dé 8. Como acá tenemos en la potencia, vemos que 2 al cubo nos da 8, es decir, que el número que estamos buscando es el 3, porque 2 al cubo es 8. Entonces, el logaritmo en base 2 de 8 es 3. Otro ejemplo, yo sé que 8 al cuadrado es 8 por 8, que nos da 64. Aquí se multiplica el 8 dos veces porque el exponente es 2. 8 por 8 nos da 64. Si quiero aplicar la logaritmación para este ejemplo, yo tengo que el logaritmo en base 8, porque miren que la base es 8, de 64 es 2. Es decir, ¿a qué número debo yo elevar el 8 para que el resultado me dé 64? La respuesta es 2, porque 8 al cuadrado nos da 64. Otro ejemplo, si yo quiero hallar el logaritmo en base 10 de 1000, lo que voy a buscar es a qué número debo elevar esa base 10. Recuerden que este numerito que va aquí se llama base. ¿A qué número lo debo elevar para que el resultado me dé 1000? Aquí la respuesta sería 3, porque 10 al cubo sería 1000, porque 10 al cubo sería 10 por 10 por 10. Es decir, ese 3 de exponente me indica que el 10 se debe multiplicar 3 veces por sí mismo. Y 10 por 10, 100. Y 100 por 10, 1000. Por tanto, el logaritmo en base 10 de 1000 sería 3. Algo que se debe tener en cuenta en los logaritmos es que la base siempre debe ser mayor que 0. Y el argumento, es decir, lo que se encuentra dentro del logaritmo, en este caso a, también debe ser mayor que 0. Pero además la base debe ser diferente de 1. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo logaritmo en base 1 de 5, eso no tiene sentido, porque lo que me están pidiendo es a qué número, a qué exponente debo elevar la base 1 para que el resultado me dé 5. Y 1 elevado a cualquier número, pues la respuesta nos va a dar es 1, porque 1 a la 0 es 1, 1 a la 1 sería 1, 1 al cuadrado sería 1 por 1, que también es 1, 1 al cubo también nos da 1, así sucesivamente. Es decir, que con base 1 el resultado nunca va a ser 5.
Por tanto, esto no tendría sentido. Por eso aquí se hace la aclaración que la base b debe ser diferente de 1. Existen algunos logaritmos que son muy comunes y muy usados en las matemáticas. Por ejemplo, tenemos el logaritmo común, valga la redundancia, es aquel logaritmo que tiene base 10. Este logaritmo se suele escribir omitiendo esa base. Por ejemplo, si yo veo logaritmo de x sin la base, ya yo sé que la base es 10. Entonces, si yo tengo logaritmo de 100, el logaritmo de 100, como no tiene la base, ya yo sé que la base es 10. Es decir, que me está preguntando a qué número debo elevar yo el 10 para que el resultado me dé 100. Pues la respuesta sería 2, porque 10 al cuadrado sería 10 por 10, que nos da 100. Por tanto, el logaritmo de 100 sería 2. Así que de ahora en adelante, cuando ustedes vean un logaritmo sin base, es porque la base es 10. Este logaritmo se conoce como logaritmo común y se suele usar mucho en las matemáticas y en el cálculo, y suele venir en casi todas las calculadoras. Otro logaritmo que es bastante común es el logaritmo natural. El logaritmo natural es aquel logaritmo que tiene como base el número e, el número Euler. Entonces el logaritmo en base Euler de x se suele escribir como logaritmo natural de x. Es decir, que cuando ustedes vean este símbolo, la L y la N, es porque es un logaritmo de base Euler. Euler es un número irracional, también un número trascendental muy importante en las matemáticas, sobre todo en el cálculo. Cuando lleguemos al tema de funciones, específicamente funciones exponenciales, vamos a profundizar en ese número Euler. Cuando demos el tema de funciones exponenciales, nos vamos a dar cuenta que la función Euler a la x tiene ciertas cualidades. Por ejemplo, la pendiente de la recta tangente a la curva de esta función en el punto 0,1 es 1. Es decir, que la derivada de esta función en el punto 0,1 es 1. Pero todavía no hemos dado derivadas ni funciones, sino simplemente les estoy adelantando que este número e es muy importante en el cálculo. Cuando demos el tema de límites, nos vamos a dar cuenta que podemos calcular ese número e con el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n elevado a la n. Y aproximadamente ese número es 2,71828 y tiene infinitos decimales porque es un número irracional. Por el momento no se vayan a enredar, no le presten tanto atención a esto de límites y funciones, puesto que solamente quería hacer una aclaración del número e porque vamos a estar trabajando con logaritmos naturales en estos videos. Entonces quería mencionarles estos dos logaritmos, el logaritmo común y el logaritmo natural, porque suelen venir muchos ejercicios con este tipo de logaritmos. Y de hecho casi todas las calculadoras traen estas teclas, la tecla de logaritmo en base 10 o logaritmo común y la tecla de logaritmo natural. Bueno, genios, espero que les haya gustado este video. Si es así, denle like, suscríbanse y compartan para que más personas puedan ver este contenido. Si tienes algún tema en específico que te gustaría que explicara en los próximos videos, házmelo saber en la caja de comentarios. Nos vemos.